Policía humilla a profesora mayor. Entonces llega el general del ejército y le dice: «Hola, mamá». Disfruta de la historia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los agrietados escalones de concreto de la estación de policía de Ciudad de México, su dura luz iluminando cada arruga en el rostro de Clara Morales. A los 72 años, se movía con la cuidadosa deliberación de alguien que había aprendido que cada paso importaba, cada respiración era preciosa. Su vestido floreado, descolorido por innumerables lavadas, caía holgadamente sobre su ya menuda figura, y su cabello canoso estaba recogido con un listón que había visto mejores décadas. El bolso de cuero, apretado en sus manos temblorosas, contenía poco valor monetario. Unos cuantos billetes arrugados, lentes de lectura sujetos con cinta adhesiva y una fotografía de un joven con uniforme militar, con los ojos brillantes de promesa y determinación. Clara se detuvo en las pesadas puertas de vidrio, preparándose para lo que le esperaba. La noche anterior había destrozado algo más que la ventana de su modesta casa en la colonia Roma Norte. Alguien había entrado mientras dormía a duras penas en su dormitorio, llevándose los pocos objetos de valor que poseía. Pero no fue la pérdida de las medallas de guerra de su difunto esposo lo que la trajo allí, sino la violación del santuario que había creado en los 40 años transcurridos desde la muerte de Tomás. La pequeña casa donde había calificado miles de exámenes, donde se había preocupado por innumerables estudiantes, donde había mantenido viva la memoria de su hijo que se había ido de casa para servir a su país y que, de alguna manera, nunca encontró tiempo para regresar. El vestíbulo de la estación la impactó con su frialdad institucional, luces fluorescentes zumbando en lo alto, pisos de linóleo desgastados que crujían bajo sus zapatos sensatos y el olor acre de café, quemado mezclado con desinfectante. Detrás del mostrador de recepción estaba el oficial Bruno Martínez, de 28 años, y poseedor del tipo de arrogancia que proviene de portar una placa sin comprender aún su peso. Su uniforme era impecable, su postura agresiva y su expresión sugería que veía a cada civil que entraba en su dominio como una interrupción de asuntos más importantes. Clara se acercó al mostrador con la misma dignidad silenciosa que había llevado a innumerables conferencias de padres y maestros, reuniones de la junta escolar y enfrentamientos en el aula con adolescentes rebeldes. Había enseñado en la escuela primaria durante 40 años, viendo a los niños transformarse de estudiantes de kinder, con los ojos muy abiertos, agarrados de la mano de sus madres, a estudiantes de 5º grado seguros de sí mismos y listos para conquistar el mundo. Lo había visto todo: los tímidos que florecían bajo el estímulo, los problemáticos que necesitaban límites firmes envueltos en compasión, los brillantes que la desafiaban a mantenerse alerta y los que luchaban que le enseñaron que la paciencia no tenía límites. «Disculpe, oficial», comenzó Clara con la suave autoridad de alguien que había pasado décadas inspirando respeto a través de la amabilidad en lugar del volumen. «Necesito denunciar un allanamiento que ocurrió en mi casa anoche». El oficial Martínez no levantó la vista de los papeles esparcidos sobre su escritorio. Su bolígrafo golpeó con un ritmo irritado contra la superficie metálica, y cuando finalmente levantó los ojos para encontrarse con los de ella, estos albergaban el tipo de despectivo desprecio que Clara había visto en los rostros de algunos administradores a lo largo de los años, personas que habían olvidado que el servicio público significaba servir a todo el público, no solo a los que parecían importantes. «Circule, señora», ladró Bruno, con su voz resonando en las paredes, de concreto con una dureza innecesaria. «¿Qué se cree que es esto, una biblioteca? Tenemos crímenes reales que tratar aquí, no cada pequeña cosa que desaparece de la encimera de la cocina de alguien». Clara sintió la familiar opresión en su pecho, que sentía cuando se encontraba con una crueldad innecesaria, el mismo sentimiento que había experimentado al ver a un matón en el aula intimidar a un niño más pequeño. Pero había aprendido hace mucho tiempo que la dignidad era a menudo la respuesta más poderosa a la ignorancia. Enderezó ligeramente los hombros, un gesto que una vez había silenciado a niños ruidosos e impresionado a padres escépticos.
Alguien entró en mi casa anoche mientras dormía, continuó, con la voz firme a pesar de la grosería del oficial. Se llevaron varios artículos que pertenecían a mi difunto esposo, incluidas sus medallas de servicio militar de la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que debe presentar un informe para fines de seguro y quería proporcionar una descripción completa de lo que se robaron. La risa de Bruno fue aguda y burlona, el tipo de sonido que cortaba el aire como vidrio roto. Se recostó en su silla, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su diversión, por lo que claramente percibía como una pérdida de su valioso tiempo. En el vestíbulo, algunos oficiales más jóvenes miraron la interrupción, pero sus expresiones mostraban más curiosidad que preocupación. Un recluta sonrió con suficiencia desde detrás de un archivador, aparentemente entretenido por el espectáculo que estaba montando su superior. «Oh, déjame adivinar», dijo Bruno, con su voz goteando, sarcasmo mientras se apartaba de su escritorio y se ponía de pie con toda su altura de 6 pies y 2 pulgadas, usando su presencia física para intimidar a la anciana que tenía delante. ¿Alguien te robó las agujas de tejer y tu libro de crucigramas? ¿Tal vez se llevaron tu colección de figuritas de gatos? Esto no es una línea directa para cachorros. Perdidos, abuela. Aquí nos ocupamos de crímenes reales. Narcotraficantes, violencia de pandillas, robo a mano armada. No de una anciana confundida que probablemente simplemente olvidó dónde puso la basura vieja de su marido. Las palabras golpearon a Clara como golpes físicos, cada sílaba diseñada para disminuirla y humillarla. Pensó en Tomás, que había llevado esas medallas a casa desde las playas de Normandía, que las había guardado en una pequeña caja de madera sobre la cómoda de su dormitorio durante 30 años de matrimonio. Pensó en el orgullo en sus ojos cuando le contaba a su hijo Samuel sobre los hombres que no habían regresado a casa, sobre el peso de la supervivencia y la responsabilidad que conllevaba. Esas medallas no eran basura, eran la manifestación física del sacrificio, el coraje y el precio de la libertad. No eran basura, dijo Clara en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro, pero con la fuerza de la convicción absoluta. Esas medallas representaban el servicio de mi esposo a este país. Se las ganó luchando por las libertades que te permiten usar ese uniforme y servir a esta comunidad. No estoy pidiendo un trato especial. Estoy pidiendo la cortesía básica que todo ciudadano merece cuando busca ayuda de sus servidores públicos. La cara de Bruno se enrojeció de ira al ser corregido por alguien a quien claramente consideraba por debajo de su atención. Se acercó al mostrador, su aliento transportando el olor agrio de demasiado café y muy poco respeto por las personas que se suponía que debía proteger. Las luces fluorescentes de arriba proyectaban duras sombras sobre sus facciones, haciendo que su expresión pareciera incluso más cruel de lo que realmente era. «Oiga, vegetona», soltó con saña, elevando la voz a un nivel que hizo que otras conversaciones en el vestíbulo se pausaran. Quizás solo olvidó dónde puso las baratijas de su difunto esposo. Tal vez es de esas viejas locas que inventan historias solo para llamar la atención porque nadie la visita. Diablos, quizás las vendió usted misma y se olvidó. Eso fue lo que pasó. Empeñó las medallas de su esposo por dinero para la despensa y ahora está tratando de cometer fraude de seguro. La acusación pendía en el aire como el humo de un incendio, acre y asfixiante. Clara sintió que la sangre se le drenaba de la cara al comprender las implicaciones de sus palabras. En 40 años de docencia, había lidiado con padres enfadados, administradores hostiles y niños difíciles, pero nunca se había encontrado con una crueldad tan deliberada por parte de alguien juramentado para proteger y servir. Los otros, oficiales en el vestíbulo, se habían quedado completamente en silencio ahora. Algunos se veían incómodos, pero ninguno daba un paso adelante para intervenir. «No debería hablarle a la gente de esa manera», dijo Clara, con la misma tranquila autoridad que había usado para corregir el mal comportamiento en su aula. Toda persona que pasa por esa puerta merece ser tratada con la dignidad humana básica, independientemente de su edad, apariencia o la naturaleza de su problema. Eso es lo que significa el servicio público.
La respuesta de Bruno fue rápida y despiadada. Con la arrogancia de alguien ebrio del poder de su placa, se inclinó sobre el mostrador y escupió, la saliva aterrizando con un chapoteo húmedo en los zapatos gastados de Clara. El acto fue tan impactante, tan deliberadamente degradante, que todo el vestíbulo pareció contener la respiración en incredulidad colectiva. Clara miró hacia abajo a sus pies, a la evidencia del desprecio de este hombre, empapando el cuero de unos zapatos que había poseído durante 15 años. Pensó en todas las veces que se había parado frente a un aula, exigiendo respeto a través de la paciencia y la amabilidad. Pensó en los cientos de niños a los que había enseñado a tratar a los demás con compasión, a defender a los que no podían defenderse a sí mismos, a creer en la justicia y la equidad y en la bondad fundamental de la naturaleza humana. Pensó en su hijo Samuel, en algún lugar del mundo, luchando por proteger los valores sobre los que este oficial acababa de escupir. Pero Clara Morales no había sobrevivido 40 años en la educación pública, la muerte de su amado esposo y la soledad de un nido vacío, permitiendo que la crueldad rompiera su espíritu. Levantó los ojos para encontrarse con la mirada burlona de Bruno, y cuando habló, su voz transmitía la fuerza acumulada de 4 décadas dedicadas a formar mentes jóvenes y a negarse a dejar que la ignorancia ganara. No debería hablarle a la gente de esa manera, repitió cada palabra deliberada y clara. Algún día usted también será viejo. Algún día necesitará ayuda de extraños. Espero que la traten mejor de lo que usted me ha tratado hoy. ¿O qué? Se burló Bruno, con la confianza reforzada por el silencio de sus colegas y la aparente impotencia de la anciana que tenía delante. ¿Va a llamar a su club de tejido? ¿A denunciarme al centro de jubilados? Asúmalo, señora. A nadie le importan sus problemas. Nadie va a venir a salvarla. Así que, ¿por qué no se va a casa y deja de hacer perder el tiempo a todos? Clara se giró lentamente, con la dignidad intacta, a pesar de la humillación que había soportado. Mientras caminaba hacia la puerta, con pasos medidos y deliberados, pudo escuchar la risa burlona de Bruno siguiéndola hacia la tarde de Ciudad de México. Pero no lloró. Todavía no. Había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas eran cosas privadas, reservadas para la seguridad de su propio hogar, donde nadie pudiera verlas caer. Una hora después, el bullicio rutinario de la estación de policía se vio interrumpido por una vista inusual. Una comitiva de 3 camionetas SUV negras con placas gubernamentales se detuvo en la acera, sus cristales polarizados reflejando el sol de la tarde como espejos. Los vehículos eran prístinos, oficiales, y irradiaban el tipo de autoridad que hacía que incluso los oficiales experimentados tomaran nota. Desde las ventanas de la estación, varios policías observaron cómo hombres con trajes oscuros salían de los vehículos de escolta, sus movimientos precisos y profesionales. El jefe Morales, sin relación con Clara a pesar del apellido compartido, corrió desde su oficina, ajustándose apresuradamente el cinturón del uniforme y revisando su apariencia en las puertas de cristal del vestíbulo. Pasara lo que pasara, era lo suficientemente importante como para justificar el tipo de atención de alto nivel que podía hacer o deshacer carreras. El jefe había estado dirigiendo la estación durante 15 años y reconoció las señales de una visita que requeriría toda su atención y diplomacia. Del vehículo principal salió un hombre que llamaba la atención sin decir una palabra. El general Samuel Cole medía 6 pies y 4 pulgadas de altura, su porte militar evidente en cada línea de su postura. Su uniforme de gala era inmaculado, la tela perfectamente planchada, las cintas y medallas dispuestas con precisión matemática en su amplio pecho. A los 45 años, se comportaba con la confianza de alguien que se había ganado el respeto a través de décadas de servicio, que había tomado decisiones de vida o muerte en escenarios de guerra extranjeros y que entendía que la verdadera autoridad no provenía del poder de mandar, sino de la voluntad de servir. Los ojos del general recorrieron el vestíbulo con la evaluación practicada de un hombre acostumbrado a evaluar situaciones rápida y completamente. Observó los muebles desgastados, las luces fluorescentes parpadeantes,
el grupo de oficiales que de repente habían encontrado razones para parecer ocupados en sus escritorios. Su mirada no era ni dura ni aprobatoria, simplemente observadora, reuniendo información con la minuciosidad de alguien que sabía que los detalles importaban. El oficial Bruno Martínez, curioso por la conmoción y envalentonado por su actuación anterior, se apoyó contra un pilar cerca del mostrador de recepción, masticando chicle con la indiferencia casual de alguien que se creía intocable. Observó la entrada del general con el tipo de sonrisa que sugería que veía incluso a los altos funcionarios militares como extraños en su dominio, personas que no entendían las realidades del trabajo policial y la aplicación de la ley civil. Fue entonces cuando la mirada exploradora del general se detuvo. Su compostura profesional se suavizó de repente cuando sus ojos encontraron una figura familiar sentada tranquilamente en un banco cerca de la pared del fondo del vestíbulo. Clara Morales estaba sentada con las manos entrelazadas en su regazo, con el bolso de cuero apretado protectivamente contra su pecho, con los ojos fijos en algún punto en la distancia, como si estuviera tratando de mantener la compostura con pura fuerza de voluntad. El cambio en el comportamiento del general fue instantáneo e inconfundible. El rígido porte militar dio paso a algo mucho más personal, mucho más vulnerable. Su respiración se entrecortó ligeramente, y por un momento, el veterano de guerra condecorado pareció ser nada más que un hijo preocupado que acababa de divisar a su madre en apuros. «Mamá», dijo, su voz resonando en el vestíbulo repentinamente, silencioso con una mezcla de sorpresa, preocupación e inconfundible amor. La sola palabra pareció resonar en las paredes de concreto, flotando en el aire mientras cada persona en la estación se volvía para mirar con incredulidad. Clara alzó la vista al oír esa voz familiar. Sus ojos se abrieron al contemplar a su hijo con su uniforme militar completo. Samuel, su Sammy, el niño que una vez lloró cuando otros niños eran crueles con él, que se enfrentó a matones el doble de su tamaño para proteger a los niños más pequeños, que se había ido de casa a los 18 años con el sueño de hacer del mundo un lugar mejor y que de alguna manera se había convertido en este hombre impresionante con uniforme. Sammy, susurró. Las lágrimas instantáneamente llenaron sus ojos cuando 40 años de separación parecieron colapsar en un instante. ¿Eres realmente tú? El general Samuel Cole cruzó el vestíbulo en 4 rápidos pasos, sus medallas, captando la luz fluorescente mientras se movía. Sin dudarlo, sin preocuparse por el protocolo militar o las docenas de ojos que observaban, se arrodilló ante su madre y tomó sus manos temblorosas en las suyas, fuertes y firmes. El gesto fue tan tierno, tan completamente en desacuerdo con su imponente presencia militar, que varios oficiales se encontraron apartando la mirada de ese momento íntimo. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave pero urgente mientras estudiaba. Todo su rostro en busca de señales de angustia. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás herida?». Las preguntas salieron con la intensidad vertiginosa de alguien que había pasado años preocupándose por un ser querido a miles de kilómetros de distancia. Alguien que había cargado con la culpa de la distancia y el miedo de no estar allí cuando más se le necesitaba. Su ojo entrenado captó los detalles que otros habían pasado por alto. El ligero temblor en sus manos, la forma en que se sostenía como si protegiera algo precioso, las señales apenas perceptibles de alguien a quien se le había tratado mal. A su alrededor el vestíbulo zumbaba con conversaciones susurradas y murmullos de sorpresa. «¿Mamá?», dijo alguien con incredulidad. «¿Ella?». Las preguntas recorrieron a la multitud de oficiales como olas, cada persona tratando de procesar la escena imposible que tenían delante. La anciana que había sido despedida y humillada era la madre de uno de los funcionarios militares de más alto rango del Estado. Clara negó con la cabeza suavemente. Su tendencia innata a minimizar el conflicto y proteger a los demás se imponía incluso en este momento de reencuentro. «No es nada, cariño», dijo, su voz transmitiendo la misma protección maternal que había moldeado la infancia de Samuel. «Solo un pequeño malentendido. No esperaba verte aquí.
¿Qué te trae a Ciudad de México? Pero el general Cole ya se estaba poniendo de pie en toda su altura, su entrenamiento militar reafirmándose mientras procesaba las implicaciones de encontrar a su madre en una estación de policía, claramente angustiada, a pesar de sus intentos, por minimizar la situación. Su voz, cuando volvió a hablar, transmitía la autoridad de alguien que había mandado respeto en los lugares más peligrosos de la tierra, alguien que no sería apaciguado ni despedido. ¿Quién?, preguntó, las sola palabra cortando la nerviosa charla del vestíbulo como una cuchilla. La pregunta era tranquila, controlada, pero por debajo yacía la inconfundible promesa de que alguien tendría que rendir cuentas por lo que hubiera llevado a su madre a este lugar y en esta condición. El jefe Morales dio un paso adelante, con el rostro pálido al empezar a comprender la magnitud de la situación que se desarrollaba en su estación. En 30 años de trabajo policial, había visto errores que acababan con carreras, pero nada como esto. La anciana a la que todos habían visto humillada no era una ciudadana cualquiera. Era familia de alguien con el poder de hacerles la vida muy difícil. General Cole, comenzó el jefe, con la voz cuidadosamente modulada para mostrar el respeto adecuado mientras trataba de evaluar los daños. No lo esperábamos. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarle hoy? Pero la atención del general ya había pasado por encima del jefe. Sus agudos ojos escudriñando los rostros de los oficiales presentes con la minuciosidad sistemática de alguien acostumbrado a identificar amenazas y debilidades. Su mirada se detuvo en cada persona por un momento, leyendo el lenguaje corporal, notando las expresiones, catalogando el nervioso andar y los ojos apartados que sugerían culpa y complicidad. «Hice una pregunta simple», dijo el general Cole, elevando la voz lo suficiente para asegurar que cada persona en el vestíbulo pudiera oírlo con claridad. «¿Quién trató mal a mi madre?» Alguien en esta sala pensó que era aceptable humillar a una mujer de 72 años que vino aquí en busca de ayuda. Alguien olvidó que la placa que llevan representa servicio, no superioridad. Quiero saber quién es esa persona. El oficial Bruno Martínez sintió que se le secaba la boca cuando la mirada del general finalmente se posó en él. La confianza, casual que había mostrado antes, se evaporó bajo la intensidad de esa mirada, reemplazada por la incipiente comprensión de que sus acciones tenían consecuencias que nunca había considerado. El chicle que tenía en la boca de repente supo a ceniza y le costó tragar cuando el general dio un paso en su dirección. «¿Fue usted?», preguntó el general Cole, con la voz mortalmente tranquila mientras acortaba la distancia entre ellos. Cada paso pareció resonar en el silencio, y Bruno se encontró contra el pilar contra el que se había estado apoyando tan casualmente momentos antes. Yo no sabía quién era ella», balbuceó Bruno, su anterior bravuconería completamente abandonada al enfrentarse a las consecuencias de su crueldad. «Señor, si hubiera sabido que era su madre nunca hubiera...» «Deténgase ahí mismo», interrumpió el general, con la voz cortando la desesperada explicación de Bruno como un latigazo. «Si no fuera mi madre, ¿eso haría aceptable su comportamiento? El valor de un ciudadano depende de sus conexiones. El respeto solo se aplica a las personas que pueden defenderse». Las preguntas flotaron en el aire, cada una un ataque quirúrgico contra los cimientos de la crueldad casual de Bruno. Alrededor del vestíbulo, otros oficiales se movieron incómodos, reconociendo la verdad en las palabras del general y quizás recordando sus propios momentos de tratar a los ciudadanos como inconvenientes, en lugar de las personas a las que habían jurado proteger y servir. Bruno abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que trataba mal a todo el mundo? ¿Que los ancianos merecían menos consideración que los más jóvenes? ¿Que su placa le daba derecho a humillar a las personas que no podían defenderse? Cada posible respuesta solo empeoraba su posición, solo ponía de manifiesto los fallos fundamentales de carácter que habían conducido a este momento. Clara Morales se levantó de su banco, con movimientos cuidadosos, pero decididos, mientras se colocaba entre su hijo y el oficial que la había tratado tan mal. Incluso ahora, ante la oportunidad de venganza, los instintos de su maestra hacia la resolución de conflictos
y el deseo de su madre de proteger a su hijo prevalecieron sobre cualquier deseo de retribución. «Sammy, por favor», dijo suavemente, colocando una mano restrictiva en el brazo de su hijo. «No haga nada de lo que se arrepienta. Él solo está perdido, como muchos otros. Todavía no entiende lo que realmente significa su trabajo, pero tal vez pueda aprender». El general miró a su madre, viendo en su rostro la misma compasión que había moldeado su infancia, la misma falta de voluntad para devolver la crueldad con crueldad que le había enseñado la diferencia entre la fuerza y la brutalidad. Pero también vio algo más: los persistentes efectos de la humillación, la forma en que sus hombros sostenían solo un rastro de la derrota que había sentido al salir de esta estación una hora antes. «Mi madre», dijo volviéndose para dirigirse a toda la sala, con la voz que transmitía la autoridad de alguien que se había ganado el derecho a hablar sobre el servicio y el sacrificio, enseñó en la escuela primaria durante 40 años. Enseñó a miles de niños a leer, a pensar, a soñar con lo que podían llegar a ser. Les enseñó sobre la amabilidad, sobre defender lo correcto, sobre tratar a los demás con dignidad sin importar sus circunstancias. Su mirada recorrió a los oficiales reunidos, eligiendo cuidadosamente cada palabra para lograr el máximo impacto. Hoy vino a esta estación, no como la madre de un general, sino como una ciudadana que buscaba ayuda de sus servidores públicos. Vino aquí porque alguien violó la seguridad de su hogar, robó objetos que representaban el servicio de su difunto esposo a este país, y creía que la policía la ayudaría a buscar justicia. El silencio en el vestíbulo era total ahora, solo roto por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante del tráfico exterior. Cada oficial presente entendió que estaba presenciando algo más que una reprimenda. Estaban recibiendo una educación sobre lo que realmente significaban sus uniformes, lo que realmente exigían sus juramentos, cómo se veía realmente el servicio. En cambio, continuó el general con la voz elevada con ira controlada, fue objeto de burlas, desestimada, acusada de mentir y tratada con tal desprecio que alguien se sintió cómodo escupiendo en sus zapatos. En este edificio, por personas que usan el mismo tipo de uniforme que yo he usado en zonas de combate, luchando por proteger los valores que hoy se demostraron por la total ausencia de respeto, dignidad y decencia humana básica. El jefe Morales sintió que el sudor le perlaba la frente al darse cuenta del alcance total del desastre que se desarrollaba en su estación. Esto no se trataba solo del mal comportamiento de un oficial. Se trataba de la cultura institucional, del fracaso del liderazgo, de los tipos de problemas sistemáticos que acababan con carreras y desencadenaban investigaciones federales. «General Cole», comenzó el jefe con la voz cuidadosamente controlada mientras trataba de limitar los daños, «quiero que sepa que el comportamiento del oficial Martínez no representa los valores de este departamento. Llevaremos a cabo una investigación completa sobre el incidente de hoy y se tomarán medidas disciplinarias apropiadas». «¿Lo hará?», preguntó el general, dirigiendo su atención al jefe con la misma intensidad que había enfocado en Bruno. «Porque por lo que observé cuando entré aquí, este no fue un incidente aislado. Esta fue una actuación para un público que la encontró entretenida. Este fue un comportamiento aceptable en una cultura que ha olvidado lo que realmente significan esas placas». Señaló a los oficiales reunidos, muchos de los cuales de repente encontraron razones apremiantes para examinar su papeleo o revisar su equipo. «¿Cuántos de ustedes vieron a mi madre siendo humillada y no dijeron nada? ¿Cuántos de ustedes pensaron que era gracioso? ¿Cuántos de ustedes han tratado a otros ciudadanos de la misma manera, seguros en el conocimiento de que no habría consecuencias porque no tenían hijos que pudieran hacerlos responsables?» Las preguntas dieron en el blanco con una precisión devastadora. Varios oficiales se encontraron recordando momentos en los que habían permanecido en silencio ante la mala conducta, momentos en los que habían elegido el camino fácil de la complicidad sobre el camino más difícil de hacer lo correcto. Las palabras del general los obligaron a enfrentarse a verdades incómodas sobre su propio comportamiento y la cultura que habían ayudado a crear a través de su silencio.
Señor, dijo el jefe Morales con la voz tensa, al comprender que su propia carrera ahora estaba en juego. Le aseguro que esta estación será revisada. Todos los oficiales recibirán capacitación adicional en relaciones comunitarias y conducta adecuada hacia todos los ciudadanos, independientemente de su edad o circunstancias. Empezando por ese hombre, dijo el general, señalando directamente a Bruno, que pareció encogerse bajo el peso de su atención. No merece usar ese uniforme hasta que aprenda lo que significa. No se merece la confianza de esta comunidad hasta que entienda que su trabajo es servir, no juzgar. Bruno intentó una vez más hablar, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras luchaba por encontrar palabras que de alguna manera pudieran deshacer el daño que había causado. Señor, yo me equivoqué. Lo siento. No quise... Olvídelo, lo interrumpió el general con la decisión de alguien que había escuchado suficientes excusas para toda una vida. Usted se refería a cada palabra que le dijo a mi madre. Quiso cada momento de humillación que le hizo pasar. Lo único que lamenta es haber sido descubierto, haber sido llamado, enfrentar las consecuencias de un comportamiento que pensó que nunca importaría. La verdad de esas palabras flotaba en el aire como una sentencia, despojando los últimos vestigios de los intentos de Bruno por controlar los daños. Alrededor del vestíbulo, otros oficiales absorbieron la lección que se estaba impartiendo con una intensidad nacida de la comprensión de que sus propios futuros podrían depender de aprenderla bien. Clara Morales observó el enfrentamiento con emociones encontradas. Orgullo por la fuerza y el carácter de su hijo, preocupación por las implicaciones profesionales de los oficiales involucrados y el instinto familiar de la maestra de encontrar lecciones incluso en las situaciones más difíciles. Había pasado 4 décadas ayudando a los niños a aprender de sus errores y no podía abandonar esa misión ahora, incluso cuando los niños eran adultos que usaban placas y portaban armas. A medida que la tensión en el vestíbulo alcanzó su punto máximo, los pensamientos de Clara se desviaron hacia las innumerables conferencias de padres y maestros que había llevado a cabo a lo largo de los años. El delicado equilibrio de Pinot Desjardins, responsabilizar a los niños y, al mismo tiempo, ayudarlos a entender cómo hacerlo mejor. Pensó en las cartas que había recibido de antiguos alumnos, ahora adultos, que le agradecían por ver el potencial en ellos cuando ellos mismos no podían verlo, por creer que podían cambiar cuando todos los demás se habían dado por vencidos, con ellos. Pero esta situación se sentía diferente, más personal, más dolorosa que cualquier conflicto en el aula que ella hubiera mediado. No se trataba de un niño que actuaba mal o de un adolescente que tomaba malas decisiones. Se trataba de adultos que habían olvidado las lecciones fundamentales del respeto y la dignidad que deberían haber aprendido hace mucho tiempo. Aún así, el corazón de su maestra no podía evitar preguntarse si todavía había tiempo para aprender, todavía había oportunidades de crecimiento, todavía había esperanza de redención. La confrontación entre su hijo y el oficial Bruno Martínez representó más que un simple momento de rendición de cuentas. Fue una encrucijada donde se tomarían decisiones que definirían no solo las carreras individuales, sino el carácter de toda la institución. Clara se encontró esperando que las lecciones que se enseñaban hoy fueran aprendidas, no solo por los oficiales que se habían comportado mal, sino por aquellos que habían permanecido en silencio, por el liderazgo que había permitido que se desarrollara tal cultura, y por los miembros de la comunidad que escucharían sobre este incidente y quizás exigirían algo mejor de quienes lo servían. Mientras observaba a su hijo, a Susami, que se había convertido en este hombre impresionante capaz de exigir respeto y exigir justicia, Clara sintió una compleja mezcla de emociones que la inundaban. Orgullo, ciertamente, por el hombre en que se había convertido y los valores que demostraba. Preocupación por las implicaciones profesionales que podrían derivarse de esta confrontación. Gratitud porque alguien finalmente la había defendido de una manera que ella nunca había podido defenderse a sí misma. Y la esperanza de que este momento de ajuste de cuentas
pudiera conducir a cambios positivos que beneficiarían no solo a ella, sino a todos los ciudadanos que cruzaban esas puertas buscando ayuda en sus momentos más oscuros. Esa noche, Clara Morales estaba sentada en la comodidad familiar de su pequeña sala de estar, rodeada de los recuerdos acumulados de una vida bien vivida. El modesto espacio reflejaba 4 décadas de cuidadoso gasto del salario de una maestra, muebles que habían sido comprados por su durabilidad en lugar de por su estilo, estanterías repletas de textos educativos y literatura clásica, paredes decoradas con tarjetas de agradecimiento de estudiantes y fotografías de eventos escolares que había organizado a lo largo de los años. Samuel se había cambiado su uniforme de gala militar por ropa de civil, un suéter y unos pantalones caqui sencillos que lo hacían parecerse más al hijo que recordaba y menos al intimidante general que había llamado la atención en la estación de policía. Se movía por su cocina con la familiaridad de alguien que regresa a los recuerdos de la infancia, preparando té con el mismo cuidado que una vez usó para ayudarla a calificar exámenes y organizar los útiles escolares. «No quería montar un numerito hoy», dijo Clara suavemente, aceptando la humeante taza que él le ofrecía con unas manos que solo temblaban ligeramente. «Nunca quise causar problemas a nadie, ni siquiera a ese joven oficial. Sé que se equivocó, pero también sé que humillarlo frente a sus colegas no necesariamente lo convertirá en una mejor persona». Samuel se acomodó en el sillón que había sido el lugar favorito de su padre. La tapicería gastada aún conservaba la huella de innumerables noches pasadas leyendo periódicos y viendo la televisión. La imagen de su hijo en ese sillón le trajo a Clara un torrente de recuerdos. Tomás, regresando a casa del trabajo en la fábrica, cansado pero siempre dispuesto a escuchar sus historias sobre estudiantes difíciles o padres problemáticos, siempre apoyando su decisión de dedicar su vida a la educación en lugar de buscar oportunidades profesionales más lucrativas. «No montaste ningún numerito, mamá», dijo Samuel con la voz suave pero firme, mientras se encontraba con sus ojos al otro lado de la pequeña habitación. «Me recordaste por quién lucho. Le recordaste a todos en esa estación a quién se supone que deben servir. A veces es necesario recordar a la gente que sus acciones tienen consecuencias, que la forma en que tratan a los demás importa, que usar un uniforme significa aceptar la responsabilidad de defender ciertos valores». Clara estudió el rostro de su hijo, viendo ecos del niño pequeño que una vez llegó a casa de la escuela, molesto por los matones del patio de recreo. El adolescente que había luchado con la duda de intervenir cuando vio que otros eran acosados. El joven que había decidido unirse al ejército porque quería marcar la diferencia en el mundo. El mismo sentido de la justicia que había impulsado esas primeras decisiones era evidente ahora en su respuesta al trato que había recibido en la estación de policía. «Siempre fuiste mi chico valiente», dijo, extendiendo la mano para tocar su mejilla con el mismo gesto maternal que había usado cuando era pequeño y necesitaba consuelo. «Incluso cuando eras pequeño, no soportabas ver que la gente fuera tratada injustamente. Recuerdo que tenías 8 años y te metiste en problemas en la escuela por enfrentarte a un alumno de 5º grado que estaba acosando a un niño de kinder. El director lo llamó pelea, pero yo sabía que en realidad se trataba de proteger a alguien que no podía protegerse a sí mismo». Samuel sonrió ante el recuerdo, recordando la mezcla de orgullo y preocupación en la voz de su madre cuando fue a buscarlo a la oficina del director ese día. Ella había apoyado su instinto de proteger a los demás mientras le enseñaba sobre mejores formas de resolver conflictos, lecciones que habían dado forma a su enfoque del liderazgo a lo largo de su carrera militar. «Me enseñaste que la fuerza sin compasión es solo intimidación», dijo con la voz cargada del peso de los años dedicados a aprender a equilibrar la autoridad con la empatía. «Me enseñaste que el verdadero coraje significa defender a las personas que no pueden defenderse a sí mismas, incluso cuando es inconveniente, difícil o personalmente costoso. Lo que vi hoy en esa estación fue lo opuesto a todo lo que intentaste enseñarme sobre cómo las personas deberían tratarse entre sí». La conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta principal,
seguido del sonido de la ranura del correo abriéndose y cerrándose. Clara se levantó cuidadosamente para investigar y encontró un sobre manila grande que había sido entregado a mano en lugar de ser procesado a través del sistema postal regular. Su nombre estaba escrito en el frente con una escritura cuidadosa, y la dirección del remitente indicaba que provenía de la estación de policía. Dentro del sobre había una carta formal de disculpa, firmada por cada oficial de la estación. El lenguaje era cuidadoso y profesional, reconociendo el trato inapropiado que había recibido y prometiendo que se estaban tomando medidas para garantizar que tales incidentes no volvieran a ocurrir. En la parte inferior de la página, con una letra menos firme que las demás, estaba la firma del oficial Bruno Martínez, seguida de un simple «lo siento», que parecía tener más peso que todo el lenguaje formal que lo precedía. Clara leyó la carta 2 veces, con el ojo de maestra notando la sinceridad detrás de algunas firmas y la evidente renuencia detrás de otras. Reconoció la diferencia entre las disculpas ofrecidas por remordimiento genuino y las motivadas por el miedo a las consecuencias, habiendo visto ambos tipos innumerables veces en su salón de clases. Pero también entendió que a veces la motivación para hacer lo correcto importaba menos que realmente hacerlo, que los hábitos de respeto y consideración podían aprenderse incluso si no surgían de forma natural. No tenían que hacer esto, dijo, mostrando la carta a Samuel. La disculpa es agradable, pero lo que importa más es si aprendieron algo de lo que pasó hoy, si tratarán a la próxima persona mayor que entre en esa estación con más dignidad y respeto. Samuel leyó la carta detenidamente. Su entrenamiento militar le ayudó a evaluar las implicaciones políticas de tal gesto, mientras que sus sentimientos, personales como hijo de Clara, evaluaban la sinceridad que había detrás. Sabía que el cambio institucional era difícil y a menudo superficial, que la verdadera transformación requería más que disculpas formales y ajustes de políticas. Pero también reconocía que la rendición de cuentas pública podía ser un poderoso motivador para el cambio de comportamiento, incluso cuando faltaba la motivación interna. Algunos de ellos aprenderán, dijo finalmente, entregando la carta a su madre. Algunos de ellos recordarán este día cada vez que interactúen con un ciudadano, especialmente con los ciudadanos de la tercera edad que les recuerden a ti. Recordarán que todos tienen familia, todos tienen gente que los ama, todos merecen una dignidad humana básica, independientemente de sus circunstancias. Clara dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa de centro junto a una fotografía de Tomás, con su uniforme militar, tomada poco después de su boda en 1952. La yuxtaposición pareció apropiada de alguna manera. Pasado y presente, conectados por temas de servicio, sacrificio y la continua lucha por crear un mundo más justo y compasivo. Tu padre se habría sentido orgulloso de ti hoy, dijo Clara, con la voz embargada por la emoción, mientras miraba la fotografía y luego a su hijo. Siempre decía que la medida de una persona no era cómo trataban a quienes podían ayudarlos, sino cómo trataban a quienes no podían defenderse. Se habría sentido orgulloso de verte defendiendo a alguien que necesitaba protección, incluso si ese alguien resultaba ser yo. La velada se prolongó con más conversación, más recuerdos compartidos entre madre e hijo que habían estado separados por el deber y la distancia durante demasiado tiempo. Hablaron sobre la carrera de Samuel, los lugares donde había servido, los desafíos del liderazgo militar en un mundo cada vez más complejo. Hablaron sobre la jubilación de Clara de la enseñanza, los estudiantes de los que aún recibía noticias, ocasionalmente, la forma en que el vecindario había cambiado a lo largo de los años que había vivido en la misma casa pequeña. Pero por debajo de toda la puesta al día y las reminiscencias, corría una corriente más profunda de comprensión sobre los acontecimientos del día. Tanto la madre como el hijo reconocieron que algo significativo había sucedido en la estación de policía, algo que iba más allá de la reivindicación personal o las consecuencias profesionales. Habían presenciado y participado en un momento de ajuste de cuentas moral, una confrontación entre diferentes visiones de lo que el servicio y la autoridad deberían parecer
en una sociedad democrática. A medida que la noche avanzaba y Samuel se preparaba para regresar a su hotel, Clara se encontró reflexionando sobre los extraños giros que la vida podía dar. Se había despertado esa mañana simplemente como otra ciudadana de la tercera edad que intentaba navegar por las secuelas de un crimen y estaba terminando el día como el centro de una historia que probablemente se contaría y se volvería a contar en todo el departamento de policía y quizás más allá. Más, la transformación se sentía surrealista, como algo que le sucedía a otras personas en películas o libros, en lugar de a maestras jubiladas que vivían vidas tranquilas en hogares modestos. «Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Sammy», dijo Clara mientras acompañaba a su hijo a la puerta, usando el apodo infantil que conectaba al general, condecorado con el niño que una vez prometió proteger siempre a su madre. «Pero también estoy orgullosa de que recuerdes de dónde vienes, de que recuerdes los valores que intentamos enseñarte sobre tratar a todos con respeto y dignidad». Samuel abrazó a su madre para despedirse con la feroz ternura de alguien que entendía lo preciosos y frágiles que podían ser esos momentos. Su servicio militar le había enseñado que la vida era incierta, que las oportunidades de expresar amor y gratitud nunca deberían darse por sentadas, que las personas que nos formaron merecían saber el impacto que habían tenido. «Te amo, mamá», dijo simplemente, las palabras que llevaban el peso de años de separación y la promesa de una conexión renovada. «Lamento no haber estado aquí más, lamento que tuvieras que afrontar la situación de hoy sola, pero no lamento lo que pasó en la estación. Algunas lecciones solo se pueden aprender de la manera difícil, algunos cambios solo ocurren cuando las personas se ven obligadas a afrontar las consecuencias de sus acciones». Después de que Samuel se fue, Clara se sentó en su sala de estar durante mucho tiempo, procesando la montaña rusa emocional del día. La violación de su hogar la noche anterior parecía casi insignificante ahora, en comparación con la violación de su dignidad en la estación de policía y la inesperada reivindicación que le siguió. Pensó en el oficial que la había tratado tan mal, preguntándose si realmente aprendería de la experiencia o si simplemente se volvería más cuidadoso al elegir sus objetivos. La mañana después de la confrontación en la estación de policía, trajo una visitante inesperada a la puerta de Clara. Estaba regando el pequeño macetero que bordeaba su porche delantero cuando un coche patrulla se detuvo en la acera. Su corazón se aceleró momentáneamente, preguntándose si podría haber más consecuencias desagradables de los acontecimientos del día anterior. Pero el oficial que salió del vehículo no era Bruno Martínez, sino una joven con uniforme, tal vez de 25 años, con ojos amables y una expresión vacilante. «¿Señora Morales?», preguntó la oficial acercándose al porche con evidente nerviosismo. «Soy la oficial Sofía Chen. Me preguntaba si podría hablar con usted unos minutos». Clara dejó la regadera y estudió el rostro de la joven, viendo sinceridad donde había encontrado burla el día anterior. «Por supuesto, querida. ¿Quiere sentarse en el porche?». Estaba a punto de preparar un café. La oficial Chen aceptó la invitación con gratitud, sentándose en una de las 2 sillas de mimbre que Clara había comprado hace años, cuando todavía albergaba sueños de organizar reuniones vecinales y reuniones del club de lectura. La joven se inquietó con la gorra del uniforme, luchando, claramente, por encontrar las palabras adecuadas para lo que la había llevado a esa puerta. «Yo estaba allí ayer», comenzó Chen con la voz apenas por encima de un susurro, «en el vestíbulo cuando el oficial Martínez, cuando la trataron tan mal. Quiero que sepa que no a todos les pareció gracioso. Algunos nos disgustó, pero no. Hablamos y me he sentido mal por eso desde entonces». Clara sirvió café del termo que había sacado, ofreciendo una taza a la joven oficial con el mismo instinto maternal que había guiado sus interacciones con los estudiantes nerviosos a lo largo de los años. Pudo ver la angustia genuina en el rostro de Chen, el tipo de lucha moral que sugería esperanza de un cambio positivo. «¿Qué es lo que más le preocupa de ayer?», preguntó Clara suavemente, recostándose en su silla con la paciencia de alguien
que había pasado décadas ayudando a las personas a superar emociones difíciles y dilemas éticos. Me hice policía porque quería ayudar a la gente, dijo Chen, aceptando el café con gratitud y envolviendo sus manos alrededor de la cálida taza como buscando consuelo. Mi abuela me crió después de que mis padres murieron y me enseñó sobre el respeto a los mayores, sobre tratar a todos con dignidad sin importar sus circunstancias. Cuando vi cómo el oficial Martínez la trató, iba en contra de todo en lo que creo, de todo lo que pensé que este trabajo debía representar. Clara asintió con aprobación, reconociendo el tipo de conflicto interno que a menudo precedía un crecimiento personal significativo. Había visto luchas similares en estudiantes que se enfrentaban a la presión de sus compañeros, tratando de averiguar cómo hacer lo correcto cuando significaba apartarse de la multitud. Pero no habló, observó Clara con un tono suave pero directo. ¿Por qué no? La pregunta dio en el blanco con precisión quirúrgica. El rostro de la oficial Chen se sonrojó de vergüenza al enfrentarse a la incómoda verdad sobre su propia inacción. Tenía miedo, admitió. Martínez ha estado allí durante 5 años y tiene amigos en el departamento. Solo he estado en la fuerza durante 8 meses y temía que hablar me convirtiera en un blanco, que perjudicara mi carrera antes de que realmente comenzara. ¿Qué ahora?, preguntó Clara tomando un sorbo de su café mientras le daba tiempo a la joven para procesar sus sentimientos y encontrar sus propias respuestas. Ahora me doy cuenta de que guardar silencio me hace cómplice, dijo Chen, con la voz más fuerte mientras procesaba sus pensamientos. No puedo afirmar ser una buena oficial de policía si no defiendo a los ciudadanos que están siendo maltratados. No puedo honrar las enseñanzas de mi abuela si dejo que el miedo anule mis principios. Lo que dijo su hijo ayer sobre que el servicio significaba algo tenía razón, y yo estaba equivocada al olvidar eso. La conversación continuó durante casi 1 hora, tocando temas de coraje, integridad y la dificultad de hacer lo correcto cuando eso conllevaba costes personales. Clara se encontró volviendo a su antiguo papel de maestra y mentora, ayudando a una joven a navegar por el complejo terreno de la toma de decisiones morales en un mundo imperfecto. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, le dijo Clara a la oficial Chen cuando su conversación llegó a su fin. Pero sí ocurre cuando personas como tú deciden que sus principios importan más que su comodidad. Tu abuela estaría orgullosa de ti por venir aquí hoy, por estar dispuesta a examinar tu propio comportamiento y comprometerte a hacerlo mejor. La oficial Chen se marchó con un renovado sentido de propósito y la promesa de ser el tipo de oficial de policía que la comunidad merecía. Clara observó cómo el coche patrulla desaparecía por la esquina, sintiendo una familiar satisfacción que le producía ayudar a alguien a encontrar el camino hacia mejores decisiones. Era la misma sensación que había experimentado innumerables veces en su aula, cuando un estudiante con dificultades finalmente entendía un concepto difícil o encontraba el coraje para enfrentarse a un matón. Durante las semanas siguientes, Clara comenzó a notar pequeños cambios en sus interacciones con el departamento de policía. Cuando llamó para dar seguimiento a su caso de robo, el oficial que tomó su llamada fue cortés y minucioso, tratando sus preocupaciones con genuina atención, en lugar de una impaciencia despectiva. Cuando denunció un vehículo sospechoso en su vecindario, los oficiales que respondieron fueron respetuosos y profesionales, tomándose el tiempo para explicar el proceso de investigación y asegurándose de que se sintiera escuchada y valorada. Estas interacciones positivas ayudaron a restaurar parte de la fe de Clara en la institución, aunque se mantuvo realista sobre el alcance del cambio que podía esperarse de un solo incidente. Entendió que transformar la cultura organizacional era un proceso a largo plazo, que requería un esfuerzo sostenido y una rendición de cuentas constante en lugar de confrontaciones dramáticas únicas. La historia de lo sucedido en la estación de policía comenzó a extenderse por la comunidad, llevada por los oficiales que habían presenciado la confrontación y los ciudadanos que habían escuchado relatos de segunda mano. En la narración y renarración, algunos detalles se embellecieron mientras que otros se perdieron,
pero el mensaje central se mantuvo consistente. El respeto a todos los ciudadanos, independientemente de su edad o influencia aparente, no era opcional, sino esencial, para el trabajo policial legítimo. Clara se sintió un tanto incómoda con la atención que acompañaba a su recién descubierta fama local. Los vecinos que apenas la habían reconocido durante años, de repente querían charlar sobre su experiencia, y recibió varias llamadas de medios de comunicación locales que buscaban entrevistas sobre la responsabilidad policial y el trato a los ciudadanos de la tercera edad. Rechazó la mayoría de estas solicitudes, prefiriendo dejar que las lecciones del incidente hablaran por sí mismas en lugar de convertirse en una personalidad mediática. Pero accedió a hablar en una reunión comunitaria organizada por el 1902 Centro de Atención para Personas Mayores local, donde compartió su experiencia como parte de una discusión más amplia sobre los derechos de los ciudadanos y las relaciones con la policía. De pie ante una audiencia de residentes de la tercera edad, muchos de los cuales tenían sus propias historias de trato despectivo por parte de diversas autoridades, Clara se encontró recurriendo a sus décadas de experiencia docente para ayudar a otros a comprender sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. El respeto no es algo que debamos ganarnos a través de conexiones o influencia, dijo al grupo reunido, con la voz que transmitía la misma autoridad que una vez había llamado la atención en aulas abarrotadas. El respeto es algo que merecemos simplemente por ser seres humanos, por ser miembros de esta comunidad, por ser ciudadanos que merecen protección y servicio de quienes empleamos para mantenernos seguros. El público respondió con entusiasmo a su mensaje, muchos compartiendo sus propias experiencias de sentirse invisibles o desestimados por personas más jóvenes en puestos de autoridad. Clara escuchó estas historias con la misma paciencia y compasión que había mostrado a innumerables estudiantes a lo largo de los años, reconociendo que todos merecían sentirse escuchados y valorados, independientemente de su edad o circunstancias. Mientras tanto, las repercusiones del incidente continuaron propagándose por el Departamento de Policía. El oficial Bruno Martínez fue asignado a tareas de escritorio en espera de una revisión formal de su conducta. Sus interacciones con el público fueron suspendidas mientras la dirección del departamento decidía su destino. La inactividad forzada le dio tiempo para reflexionar sobre su comportamiento y sus consecuencias, aunque quedaba por ver si esa reflexión conduciría a un crecimiento genuino. El jefe Morales implementó una serie de cambios de políticas diseñados para abordar los problemas culturales que habían permitido que tal comportamiento floreciera sin control. Se introdujeron programas obligatorios de sensibilización para todos los oficiales, protocolos revisados para gestionar las quejas de los ciudadanos e iniciativas periódicas de participación comunitaria con diversos grados de entusiasmo por parte de la base. Algunos oficiales abrazaron los cambios como correcciones atrasadas a prácticas problemáticas, mientras que otros los consideraron como una burocracia innecesaria impuesta por un liderazgo demasiado sensible. Samuel Cole regresó a sus deberes militares con sentimientos encontrados sobre el incidente y sus consecuencias. Estaba orgulloso de haber defendido a su madre y exigido responsabilidades por un comportamiento inaceptable, pero también le preocupaban las implicaciones a largo plazo de su intervención. ¿Demostrarían ser sostenibles los cambios en la estación de policía o se desvanecerían una vez que desapareciera la presión inmediata de su atención? Su madre se enfrentaría a represalias por la vergüenza causada a ciertos oficiales. ¿Las lecciones aprendidas serían duraderas o meramente temporales? Estas preocupaciones lo llevaron a tomar una decisión que sorprendió incluso a Clara cuando llamó para informarle de sus planes. Samuel había solicitado y se le había concedido una transferencia a un puesto con base en Ciudad de México, lo que le permitía estar más cerca de su madre mientras continuaba su servicio militar en una capacidad diferente. La mudanza significaría dejar atrás una prestigiosa asignación en Washington, pero se había dado cuenta de que ningún logro profesional podía compensar los años de distancia de la persona
que había moldeado su carácter y sus valores. «No necesitas cambiar toda tu vida por lo que pasó», protestó Clara cuando Samuel anunció su decisión durante una llamada telefónica. «Estoy bien, querido. Me he estado cuidando sola durante mucho tiempo y puedo seguir haciéndolo». «Esto no se trata de lo que pasó en la estación de policía», respondió Samuel, aunque ambos sabían que ese incidente había cristalizado sentimientos que había estado albergando durante años. «Se trata de asegurarme de no perder más oportunidades, de pasar tiempo con la persona más importante de mi vida. Se trata de recordar lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto». La conversación tocó temas que habían estado evitando durante años. La culpa que Samuel sentía por perderse tantos hitos en la vida de su madre, la soledad que Clara había sentido durante sus largos despliegues, la forma en que el servicio militar había honrado el legado de su padre, aunque a veces compitiera con las obligaciones familiares. Tanto la madre como el hijo reconocieron que su traslado representaba más que un simple ajuste profesional. Era un nuevo compromiso con la relación que había definido sus vidas. A medida que la primavera se convirtió en verano, Clara comenzó a notar que su experiencia en la estación de policía la había cambiado de formas que no esperaba. La confrontación con el oficial Bruno Martínez y sus consecuencias le habían recordado que tenía valor, que su voz importaba, que su dignidad merecía ser defendida. Estas realizaciones comenzaron a influir en otros aspectos de su vida, animándola a ser más asertiva en situaciones en las que antes podría haber permanecido en silencio. Cuando una recepcionista médica fue grosera con ella durante una cita de rutina, Clara solicitó cortésmente, pero con firmeza, hablar con el administrador de la oficina sobre el tratamiento adecuado a los pacientes. Cuando un empleado de una tienda de comestibles se mostró despectivo con sus preocupaciones sobre los recargos, insistió con calma en hablar con un supervisor y recibió no solo una corrección del error, sino también una disculpa por el mal servicio. Estos pequeños actos de autodefensa se sintieron revolucionarios para alguien que había pasado años minimizando sus propias necesidades y evitando el conflicto siempre que fuera posible. Los cambios en el comportamiento de Clara no pasaron desapercibidos para quienes la rodeaban. Sus vecinos comenzaron a buscar su consejo sobre cómo lidiar con los servicios de la ciudad que no respondían y con los representantes de servicio al cliente despectivos. Antiguos alumnos que habían mantenido el contacto a lo largo de los años notaron una nueva confianza en su voz durante las conversaciones telefónicas. Incluso su médico comentó los cambios positivos en su comportamiento durante los chequeos de rutina, señalando que parecía más comprometida y asertiva con respecto a sus necesidades de atención médica. El traslado de Samuel a Ciudad de México se completó a finales del verano y ayudó a su madre a establecer nuevas rutinas que incluían visitas regulares y actividades compartidas. Comenzaron a dar paseos semanales por el vecindario, donde Clara señalaba los cambios que habían ocurrido a lo largo de las décadas, compartiendo historias sobre las familias que habían vivido en varias casas y los eventos comunitarios que una vez habían unido a los vecinos. Estos paseos a menudo conducían a conversaciones sobre el estado actual del vecindario y los desafíos que enfrentan los residentes de la tercera edad que han envejecido en el lugar mientras la comunidad que los rodea cambiaba. La experiencia de Clara con la policía la había hecho más consciente de otros problemas sistémicos que afectaban a los ciudadanos de la tercera edad. Transporte público inadecuado, acceso limitado a los servicios sociales y la invisibilidad general que a menudo acompañaba al envejecimiento en una sociedad orientada a los jóvenes. Inspirada por estas observaciones, Clara comenzó a ser voluntaria con una organización local que defendía los derechos y servicios de los ciudadanos de la tercera edad. Sus antecedentes docentes demostraron ser invaluables para ayudar a otros residentes de la tercera edad a comprender sus opciones y navegar por sistemas burocráticos complejos. El trabajo se sintió como una extensión natural de su compromiso de por vida con la educación y el empoderamiento, adaptado para servir a una población que a menudo
se sentía olvidada por la sociedad en general. Durante uno de sus paseos, Samuel le preguntó a su madre si alguna vez lamentaba el incidente en la estación de policía, si deseaba que las cosas hubieran sucedido de manera diferente. Clara consideró la pregunta con cuidado antes de responder, sopesando la humillación y el dolor de ese día contra los cambios positivos que habían seguido. Lamento que se necesitara una experiencia tan desagradable para crear un cambio positivo, dijo finalmente. Lamento que el oficial Bruno Martínez tuviera que aprender sobre el respeto y la dignidad a través de la humillación pública en lugar de a través de la formación y la tutoría adecuadas. Pero no lamento haber defendido mis derechos y no lamento que tú me hayas defendido. A veces el cambio requiere confrontación, incluso cuando preferiríamos que ocurriera por medios más suaves. La transformación del departamento de policía resultó ser más duradera de lo que muchos habían esperado. La oficial Sofía Chen se había convertido en una líder informal entre los oficiales más jóvenes comprometidos con la policía orientada a la comunidad, y su disposición a hablar sobre el comportamiento problemático había inspirado a otros a encontrar sus voces. Las reuniones comunitarias periódicas entre los líderes de la policía y los grupos de ciudadanos habían creado un diálogo continuo sobre las expectativas y la responsabilidad. El oficial Bruno Martínez finalmente regresó al servicio activo después de completar la capacitación adicional y los requisitos de servicio comunitario. Sus interacciones con el público se volvieron más profesionales, aunque si este cambio reflejaba un crecimiento genuino o simplemente una mayor precaución, seguía siendo una cuestión de especulación. Clara optó por ver su mejora con optimismo, creyendo que el cambio de comportamiento podría conducir a un cambio de actitud con el tiempo, incluso cuando la motivación inicial fuera la autopreservación en lugar de la verdadera iluminación. Al llegar el otoño, Clara reflexionó sobre el año que había comenzado con un allanamiento y un encuentro humillante en la estación de policía. Las medallas robadas nunca habían sido recuperadas, pero su pérdida había conducido a descubrimientos sobre su propia fortaleza y valor, que resultaron ser mucho más valiosos que cualquier objeto físico. La violación de su hogar finalmente había conducido a un fortalecimiento de sus conexiones comunitarias y a un renovado sentido de propósito en sus años de jubilación. El incidente también había profundizado su relación con Samuel de 1900, formas que quizás no habrían ocurrido sin las dramáticas circunstancias que lo trajeron de vuelta a Ciudad de México. Sus conversaciones semanales y visitas regulares habían creado nuevos patrones de conexión que honraban tanto sus compromisos de servicio como su vínculo familiar. Clara se sintió agradecida por la oportunidad de conocer a su hijo como adulto, de ver los valores que había tratado de inculcar reflejados en sus decisiones profesionales y personales. En una fresca mañana de octubre, Clara recibió una visita inesperada. Una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa nerviosa que se presentó como la madre de Bruno Martínez. La mujer había venido a disculparse por el comportamiento de su hijo y a agradecer a Clara las lecciones que finalmente le habían ayudado a convertirse en un mejor oficial y esperaba en una mejor persona. Lo crié para que fuera respetuoso, dijo la mujer con lágrimas en los ojos mientras estaba en el porche delantero de Clara. Cuando escuché lo que le hizo, me dio vergüenza, pero quiero que sepa que el entrenamiento que recibió después del incidente, el servicio comunitario que realizó, las conversaciones que tuvimos sobre tratar a los demás con dignidad, todo eso ha marcado la diferencia. No es la misma persona que la trató tan mal. Clara invitó a la mujer a tomar un café y pasaron la mañana compartiendo historias sobre los desafíos de criar hijos y verlos navegar por el mundo adulto. Ambas madres habían experimentado el orgullo de ver a sus hijos con uniforme y la preocupación que conllevaba saber que esos uniformes a veces ponían a sus hijos en situaciones difíciles donde el carácter era puesto a prueba y se encontraba fuerte o deficiente. No podemos controlar lo que hacen nuestros hijos una vez que dejan nuestros hogares, observó Clara cuando su conversación llegó a su fin.
Pero podemos esperar que los valores que tratamos de enseñarles eventualmente los guíen hacia mejores decisiones, incluso si se pierden por un tiempo. La visita de la madre de Bruno proporcionó una sensación de cierre que Clara no se había dado cuenta de que necesitaba. Confirmó que las lecciones de ese difícil día en la estación de policía se habían extendido hacia afuera de maneras tanto visibles como invisibles, tocando vidas y cambiando perspectivas en un círculo de influencia cada vez mayor. La conciencia de que incluso el oficial Bruno Martínez podría haber aprendido genuinamente de la experiencia ofreció esperanza de que la confrontación, cuando estaba motivada por principios en lugar de venganza, podría de hecho conducir a una transformación positiva. El invierno trajo nuevos desafíos y oportunidades para Clara. La presencia de Samuel en Ciudad de México hizo que los meses más fríos fueran menos aislantes de lo que habían sido en años anteriores, y su trabajo voluntario con la Organización de Defensa de los Mayores le proporcionó un propósito continuo y una conexión social. Había comenzado a dirigir talleres para residentes de la tercera edad sobre temas que iban desde la comprensión de sus derechos durante los encuentros con la policía hasta la navegación de la burocracia de la atención médica con confianza y eficacia. Estos talleres se basaron en sus décadas de experiencia docente, al tiempo que abordaban cuestiones que se habían vuelto personales a través de sus propias experiencias recientes. Clara encontró una profunda satisfacción al ayudar a otros ciudadanos de la tercera edad a descubrir sus propias voces y su valor, al enseñarles que la edad no disminuía su valor como miembros de la comunidad que merecían respeto y un servicio de calidad. Una noche de diciembre, mientras la nieve caía suavemente fuera de la ventana de su sala de estar, Clara estaba leyendo una carta de una antigua alumna que se había convertido en trabajadora social. La mujer escribió sobre cómo las lecciones de Clara sobre defender a los demás habían influido en la elección de su carrera y en su enfoque de la defensa de los clientes vulnerables. La carta fue una de varias que Clara había recibido a lo largo de los años de estudiantes cuyas vidas habían sido moldeadas por su enseñanza, pero ahora tenía un significado especial mientras reflexionaba sobre sus propias lecciones recientes sobre la defensa y el respeto por sí misma. ¿Alguna vez imaginaste, preguntó Samuel durante una de sus visitas, que defender a un oficial de policía grosero conduciría a todo esto? El trabajo comunitario, la capacitación en defensa, las conexiones con otros adultos mayores que necesitaban aliento para encontrar sus voces. Clara sonrió al considerar su pregunta, pensando en las formas impredecibles en que la vida podía desarrollarse, cómo los momentos de crisis podían convertirse en catalizadores del crecimiento y el cambio positivo. Aprendí hace mucho tiempo que nunca sabemos qué lecciones resultarán más importantes, dijo. A veces, las experiencias más duras nos enseñan las cosas más valiosas sobre nosotros mismos y sobre lo que somos capaces de lograr. El año 1900 terminó con Clara sintiéndose más conectada a su comunidad y más segura de su propio valor que en muchos años. Que el allanamiento que lo había comenzado todo permaneció sin resolver, pero finalmente había conducido a descubrimientos sobre la resiliencia, la defensa y el poder de defender los principios que resultaron ser mucho más valiosos que cualquier posesión robada. Mientras se preparaba para otro año de vida, Clara Morales esperaba un crecimiento continuo, conexiones comunitarias más profundas y la oportunidad continua de ayudar a otros a descubrir su propia fuerza y valor. La maestra anciana, que una vez fue humillada en una estación de policía, había encontrado su voz y la usó para crear un cambio positivo, demostrando que la dignidad y el respeto no eran regalos que debían ser otorgados por otros, sino derechos que debían ser reclamados y defendidos por todos, independientemente de su edad o aparente impotencia. La transformación se completó, las lecciones aprendidas y el futuro brillante con posibilidades para una mujer que había redescubierto que su voz importaba, que su dignidad no era negociable y que su capacidad de impacto positivo seguía siendo tan fuerte como siempre. ¿Alguna vez ha experimentado o presenciado que alguien sea tratado mal debido a su edad? Por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios.
La siguiente visita de Samuel trajo noticias que llenaron a Clara de orgullo y preocupación. El incidente en la estación de policía había llamado la atención del liderazgo militar, no como fuente de crítica, sino como ejemplo de los valores que las Fuerzas Armadas buscaban inculcar en sus oficiales. Se le había pedido a Samuel que hablara en las academias militares sobre la conexión entre el carácter personal y el servicio profesional, utilizando su experiencia de defender a su madre como un momento de enseñanza sobre el verdadero significado de la fuerza y el liderazgo. Quieren que les diga a los cadetes que el verdadero coraje no se trata solo de enfrentar el fuego enemigo, explicó Samuel mientras estaban sentados en la cocina de Clara durante el desayuno dominical. Se trata de defender lo correcto en las situaciones cotidianas, de recordar que nuestros uniformes representan valores que deben guiarnos en todas nuestras interacciones, no solo las que ocurren en los campos de batalla. Clara escuchó con silencio la mezcla de orgullo y preocupación que había caracterizado sus sentimientos sobre la carrera militar de Samuel desde el principio. Estaba orgullosa de que su hijo se hubiera convertido en el tipo de líder que podía enseñar a otros sobre la integridad y el coraje moral, pero también entendía que tomar posturas públicas sobre cuestiones éticas a veces podía crear complicaciones profesionales en las grandes organizaciones burocráticas. Solo recuerda, dijo suavemente, cubriendo su mano con la de ella, que las lecciones más importantes a menudo se enseñan con el ejemplo más que con discursos. Tu disposición a defender mis derechos ese día probablemente influyó en cada oficial que lo presenció más de lo que cualquier programa de formación formal podría haber logrado. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta, seguido por la llegada de la oficial Sofía Chen, que traía una pequeña bolsa de regalo y una sonrisa tímida. La joven policía se había convertido en una visitante habitual durante los meses transcurridos desde su primer encuentro. A menudo se detenía para visitar a Clara y buscar consejos sobre cómo afrontar los desafíos del trabajo policial con la integridad intacta. «Le traje algo», dijo Chen sentándose en la silla que se había convertido en su lugar habitual durante estas visitas. «No es mucho, solo una pequeña muestra de agradecimiento por toda la orientación que me ha brindado en estos últimos meses». Dentro de la bolsa había una pequeña fotografía enmarcada de la oficial Chen, con un grupo de niños de escuela primaria, tomada durante un evento de divulgación comunitaria en una escuela local. Los niños estaban reunidos alrededor de su coche patrulla, con los rostros brillantes de emoción y curiosidad, mientras que Chen se arrodillaba entre ellos con el tipo de sonrisa genuina que hablaba de su amor por la policía comunitaria. «Pensé que le gustaría ver que sus lecciones sobre tratar a todos con respeto y dignidad se están transmitiendo a la próxima generación», explicó Chen. «Estos niños aprendieron que los oficiales de policía están aquí para ayudarles y protegerlos, no para intimidarlos o descartarlos. Ese es el tipo de policía que quiero practicar, el tipo que su hijo demostró ese día en la estación». La fotografía encontró un lugar de honor en la repisa de la chimenea de Clara, uniéndose a la colección de imágenes que representaban las relaciones y los logros más significativos de su vida. Al mirar la foto de la oficial Chen rodeada de niños sonrientes, Clara sintió una profunda sensación de satisfacción al saber que el doloroso incidente en la estación de policía finalmente había contribuido a cambios positivos que beneficiarían a las generaciones futuras. Al regresar la primavera a Ciudad de México, el trabajo de defensa de Clara se expandió para incluir la colaboración con las escuelas locales en programas intergeneracionales que reunían a voluntarios mayores con estudiantes. Sus antecedentes docentes la convirtieron en un puente natural entre estas comunidades, ayudando a los jóvenes a comprender la sabiduría y la experiencia que los adultos mayores podían ofrecer, al tiempo que ayudaba a los mayores a sentirse valorados y necesitados por sus comunidades. Durante uno de estos programas, Clara se encontró trabajando con una clase de 5º grado que estaba aprendiendo sobre la historia local y el servicio comunitario. Mientras compartía historias sobre el pasado del vecindario y los cambios que había presenciado a lo largo de las décadas, un estudiante preguntó si alguna vez había tenido que enfrentarse a alguien que fuera cruel con ella.
La pregunta impulsó a Clara a compartir una versión apropiada para su edad de su experiencia en la estación de policía, centrándose en las lecciones sobre el respeto, la dignidad y la importancia de tratar a todas las personas con justicia, independientemente de su edad o apariencia. Los niños escucharon con gran atención mientras explicaba cómo defenderse a sí misma había conducido a cambios positivos que beneficiaron a otras personas mayores de la comunidad. A veces, le dijo Clara a la clase, ser valiente no significa luchar ni gritar. A veces significa mantener la calma y la dignidad cuando otros son crueles, y a veces significa hablar cuando ves que alguien más es tratado injustamente. Lo más importante es recordar que todos merecen ser tratados con respeto. Un estudiante levantó la mano tentativamente. Señora Morales, ¿y si la persona que es cruel es más grande y fuerte que usted? ¿Y si tiene más poder? Clara sonrió ante la pregunta perspicaz, reconociendo las mismas preocupaciones que habían hecho dudar a la oficial Chen en hablar durante el incidente original. Ahí es cuando es más importante encontrar aliados, dijo. A veces defender lo correcto significa encontrar a otras personas que comparten tus valores y trabajar juntos para crear un cambio. Una persona que habla puede dar a otros el coraje de añadir sus voces también. La conversación con los estudiantes le recordó a Clara discusiones similares que había facilitado innumerables veces durante su carrera docente, pero también destacó cómo sus experiencias recientes habían profundizado su comprensión de los desafíos que enfrentan las personas que se sienten impotentes en diversas situaciones. Las lecciones que estaba enseñando a estos niños llevaban una nueva autenticidad nacida de la experiencia personal en lugar del conocimiento teórico. El verano trajo el primer aniversario del incidente en la estación de policía, un hito que provocó una reflexión sobre los cambios que se habían producido en los meses intermedios. El departamento de policía había institucionalizado muchas de las reformas introducidas inmediatamente después de la confrontación, y las quejas de los ciudadanos sobre la mala conducta de los oficiales habían disminuido significativamente. Más importante aún, las encuestas comunitarias indicaron una mayor satisfacción con las interacciones policiales, particularmente entre los residentes de la tercera edad y otras poblaciones vulnerables. El jefe Morales visitó a Clara personalmente para conmemorar el aniversario, trayendo consigo una felicitación formal que reconocía su papel en ayudar al departamento a identificar y abordar las prácticas problemáticas. El certificado estaba enmarcado profesionalmente y bellamente redactado, pero Clara valoró más el reconocimiento del jefe de que su experiencia había catalizado un cambio institucional significativo. Hemos aprendido que la rendición de cuentas no tiene que ser punitiva para ser efectiva, explicó el jefe durante su conversación. La intervención de su hijo y su propia respuesta digna a una situación difícil nos ayudaron a comprender que podíamos utilizar la crítica como una oportunidad de crecimiento en lugar de considerarla un ataque contra el que defenderse. La visita del jefe Morales coincidió con la finalización del período de prueba del oficial Bruno Martínez y su regreso completo a sus funciones regulares. Sus revisiones de desempeño indicaron una mejora significativa en las interacciones comunitarias, y varios ciudadanos habían elogiado específicamente su comportamiento profesional y respetuoso durante los encuentros rutinarios. Si bien Clara se mantuvo cautelosamente optimista sobre su transformación, optó por interpretar estos acontecimientos como evidencia de que las personas realmente podían cambiar cuando se les daba la motivación y el apoyo adecuados. La oficial, Sofía Chen, había sido ascendida a un puesto de supervisión, en parte en reconocimiento a sus esfuerzos de divulgación comunitaria y a su disposición a hablar sobre asuntos que necesitaban atención. Su nueva posición le permitía ser mentora de otros oficiales jóvenes e implementar programas de capacitación que enfatizaban el trato respetuoso a todos los ciudadanos, independientemente de su edad, raza, condición económica o influencia percibida. Durante una de sus visitas regulares a Clara,
Chen compartió sus planes para una iniciativa en todo el departamento que emparejaría a oficiales con voluntarios de la tercera edad para proyectos de servicio comunitario. El programa estaba diseñado para humanizar a ambos grupos a los ojos del otro, al tiempo que proporcionaba oportunidades para una conexión intergeneracional significativa y la comprensión mutua. Sigo pensando en lo que su hijo dijo ese día sobre recordar a quién servimos, explicó Chen. Este programa ayudará a los oficiales a ver a los ciudadanos de la tercera edad como individuos con historias y experiencias que vale la pena conocer, no solo como problemas que deben ser gestionados o quejas que deben ser desestimadas. La iniciativa se lanzó en el otoño, con una participación entusiasta, tanto de los oficiales como de los voluntarios mayores. Clara aceptó servir como coordinadora del programa, utilizando sus habilidades organizativas y sus conexiones comunitarias para emparejar a los voluntarios con los proyectos apropiados y para facilitar las sesiones de orientación para los oficiales participantes. El trabajo resultó ser profundamente gratificante, brindando a Clara oportunidades continuas para construir puentes entre grupos que a veces se habían visto con sospecha o incomprensión. Observó cómo los jóvenes oficiales descubrían la sabiduría y el humor de los voluntarios mayores, mientras que los ciudadanos de la tercera edad ganaban una nueva apreciación por los desafíos y las presiones que enfrentaba la policía en los entornos urbanos contemporáneos. Un proyecto particularmente exitoso emparejó a los oficiales con residentes de la tercera edad para crear un archivo de historia del vecindario, documentando las historias y los recuerdos de los miembros de la comunidad desde hace mucho tiempo antes de que se perdieran en el tiempo. Clara coordinó el esfuerzo, mientras contribuía con sus propios recuerdos de la evolución del área a lo largo de las décadas que había vivido allí. El proyecto reveló ricas historias de inmigración, cambio económico, tradiciones familiares y resiliencia comunitaria que ayudaron a los oficiales a comprender los vecindarios que patrullaban de maneras más profundas y personales. Para los participantes mayores, la oportunidad de compartir sus historias y que fueran tratadas como valiosos documentos históricos proporcionó validación y propósito que muchos habían estado perdiendo en sus años de jubilación. Al acercarse de nuevo el invierno, Clara reflexionó sobre las direcciones inesperadas que su vida había tomado desde esa difícil mañana en la estación de policía. Lo que había comenzado como un simple intento de denunciar un delito se había convertido en una exploración integral de las relaciones comunitarias, la comprensión intergeneracional y la constante lucha por crear instituciones más justas y compasivas. El allanamiento que había provocado su visita original a la estación de policía permaneció sin resolver, pero Clara hacía mucho tiempo que había dejado de pensar en las medallas robadas como una pérdida. Las experiencias que siguieron a su robo habían conducido a descubrimientos sobre su propia fortaleza e influencia, que resultaron ser mucho más valiosos que cualquier posesión física. Había aprendido que su voz importaba, que su dignidad no era negociable y que su capacidad de impacto positivo seguía siendo fuerte a pesar de su edad. La presencia de Samuel en Ciudad de México había añadido riqueza a los días de Clara, al tiempo que le permitía mantener su carrera militar en una nueva capacidad. Sus compromisos como orador en las academias militares se habían convertido en un papel más amplio como instructor de ética, ayudando a los futuros oficiales a comprender la conexión entre el carácter personal y la eficacia profesional. Las lecciones que enseñó se basaron en gran medida en el ejemplo que su madre había proporcionado a lo largo de su vida, creando un legado de valores que se extendía mucho más allá de su familia inmediata. En una tranquila noche de diciembre, mientras Clara estaba sentada en su sala de estar rodeada de fotografías, elogios y recuerdos de su trabajo de defensa, sintió una profunda sensación de gratitud por los giros inesperados que había dado su vida. La viuda tímida y retraída que había evitado el conflicto y minimizado sus propias necesidades, había descubierto reservas de fuerza y propósito que no sabía que poseía. Un golpe en la puerta interrumpió su ensoñación, seguido de la
Llegada de un camión de reparto familiar. El conductor le entregó un paquete grande dirigido con una letra que no reconocía, con una dirección de remitente de otro estado. Dentro, cuidadosamente envuelto en papel de seda, había una pequeña caja de madera que contenía medallas militares, no las que le habían robado de su casa, sino un conjunto diferente acompañado de una carta de la viuda de un veterano que había leído sobre la historia de Clara en una publicación militar. La carta explicaba que el esposo de la mujer había fallecido recientemente, dejando tras de sí medallas que había ganado durante su servicio en Corea. Al no tener hijos propios, y inspirada por el ejemplo de fuerza y dignidad de Clara, la mujer había decidido enviar las medallas a alguien que entendiera su significado y honrara el sacrificio que representaban. Su historia me recordó que estas medallas representan algo más que logros militares, continuaba la carta. Representan los valores por los que vivía mi esposo: coraje, integridad, servicio a los demás y la creencia de que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto. Espero que sirvan como recordatorio de que su propio coraje al defenderlo correcto ha inspirado a otros y ha creado un cambio positivo de formas que tal vez nunca conozca por completo. Clara sostuvo las medallas con cuidado, sintiendo su peso y pensando en el soldado desconocido que las había ganado, en la viuda que había elegido honrar la historia de Clara compartiéndolas y en la compleja red de conexiones que vinculaba el pasado y el presente, el servicio y el sacrificio, la pérdida y la renovación. El gesto representaba todo lo que había aprendido sobre las formas inesperadas en que las acciones individuales podían propagarse para tocar vidas en lugares distantes y tiempos futuros. Mientras colocaba las medallas en un lugar de honor junto a la fotografía de la oficial Chen con los niños de la escuela, Clara Morales sonrió con la satisfacción de alguien que había descubierto que la dignidad y el respeto no eran regalos, que debían ser otorgados por otros, sino derechos que debían ser reclamados y defendidos. Su viaje de víctima a defensora, de anciana invisible a líder comunitaria, de viuda afligida a madre orgullosa, había demostrado que la transformación era posible a cualquier edad, que las voces importaban independientemente de su volumen y que defender los principios podía crear cambios que se extendieran mucho más allá del momento original de coraje. La historia que había comenzado con humillación y pérdida se había convertido en una de empoderamiento y conexión, demostrando que a veces las experiencias más difíciles llevan dentro las semillas del crecimiento más significativo. El legado de Clara perduraría no solo en los estudiantes a los que había enseñado o en el hijo que había criado, sino también en los oficiales que habían aprendido a servir con mayor compasión, en los ciudadanos de la tercera edad que habían encontrado su voz y en las comunidades que se habían fortalecido con su ejemplo de dignidad silenciosa y decidida. Felicidades. Escribe 7 en los comentarios para saber que me acompañaste hasta el final. Dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.